antes de empezar con esta cápsula, y pido perdón, fue un descuido mío, es la ley de administración de las exportaciones de 1979, que yo debía haberlo hecho en la cápsula anterior, pero de todas maneras, como hoy también voy a tener que valerme de esa ley para explicar esto, nada, solamente señala la ley, no es mucho. La ley pública 96-72, esa ley es la The Export Administration Act, EAA por sus siglas en inglés. Desde el principio busca la primera página, o sea, desde la primera página para que la gente vea la ley, o sea, que yo no estoy engañando a nadie, que es 96-72, no, arriba, busca, ajá, ahí, ve donde dice ley pública para que la gente lo vea bien arriba, que dice ley pública 96, Public Law 96-72, esa es, que es de 1979, ¿ves? An act, porque an act es un acta, una ley. Esa es la ley exactamente, esa es la ley de administración de las exportaciones. Baja para que la gente vea más o menos o sea, la cantidad de páginas más o menos que tiene. No una por una, sencillamente voy bajando a ver pues, si es muy larga la ley, para que la gente vea. O sea, que aquí yo no estoy aquí inventando nada. O sea, todos estos instrumentos pueden ser consultados y, ajá, sí, es una ley muy dura. Es una ley muy dura porque se fundamenta en la vaca sagrada de los Estados Unidos, que es la seguridad nacional. Por eso es una ley tan dura. Y tiene una pila de incisos. Tiene, ajá. Y vamos a ver después, vamos a analizar, porque en la época de Reagan es cuando se aplica con Carter, pero quiero decir, Reagan la usa también. Bien. Ya yo creo que es suficiente, ya la gente vio la ley. Ok, entonces bueno, empiezo ya yo con la cápsula y después te voy a decir, porque necesito que accedas a un enlace en la cápsula, que es bueno, después yo te diré, yo te avisaré, tú tranquilo. Cápsula 28 de bloqueo es la que vamos a cubrir hoy. Recuerdan que ya habíamos terminado con la administración Carter, de donde proviene esta ley que mostró Michael. Hoy vamos a hablar de las medidas bajo el primer mandato de Reagan, 20 de enero de 1981 a 20 de enero de 1985, ¿no? Empezamos con el componente económico comercial, como siempre. Inciso A, continuación del embargo de las importaciones cubanas. Bueno, es una continuidad de la cápsula anterior. Suscripción por parte de gobiernos de terceros países de acuerdos bilaterales con Estados Unidos para que certifiquen en cada una de sus exportaciones que no hay elementos de origen cubano, ¿no? O sea, ya no basta con que amenacen a las empresas directamente, enviándole cartas de amenaza, visitas de funcionarios del gobierno de Estados Unidos a sus oficinas. Ahora ya amenazan a los gobiernos, o sea, ya no solo a las empresas, sino a los gobiernos de esos países. Y esos gobiernos suscriben acuerdos donde ellos certifican de que, bueno, no va a haber ningún componente de origen cubano en su, o sea, que sea importado, o sea, en sus exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Pero claro, hablo de importación porque, bueno, esto está hecho a la hechura de Estados Unidos, como Estados Unidos lo percibe, como una importación, ¿no? Por eso digo, continuación del embargo de las importaciones, que debiera ser bloqueo, ¿no? Pero bueno, ellos usan siempre esto de embargo. Entonces, los antecedentes es el bloqueo por acuerdo, ¿no? Son los antecedentes que ha aprendido de los ingleses durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Precisamente emplea algo que viene de la guerra, de la Primera y la Segunda, y aprenden
¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es bloqueo como acto de guerra. Es un acto de guerra cuando Inglaterra tenía guerra con estos países. Bueno, claro, Estados Unidos, pues su primo hermano, continúa y aplica esto con Cuba como si Cuba estuviera en una guerra mundial, ¿no? Inmersa en una guerra mundial en contra de Estados Unidos, ¿no? Ver la continuación del embargo de las importaciones cubanas que nosotros ya vimos en la cápsula 23. Esos son los antecedentes, ¿no? No sé si recuerda en la cápsula 23 también se habló del problema del níquel, porque es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero yo no voy a ir a la cápsula 23 porque no tiene sentido. O sea, lo novedoso en este periodo de los 80 fue la suscripción por parte de los gobiernos. No estamos hablando ya de las firmas comerciales de esos países, de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, según los cuales se comprometen a certificar cuando realicen cada una de las exportaciones con contenido de níquel a Estados Unidos que en ese embarque no hay elementos de origen cubano. Se trata de una práctica que no ha perdido vigencia. Acuerdos de ese tipo fueron firmados y están vigentes con Italia, con Holanda, con Francia ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando el problema de producir el acero y todo eso? Ya lo vimos en la cápsula anterior. El problema de que Francia, esa empresa francesa, pues no podía obtener el níquel cubano porque entonces Estados Unidos le decía, oye, no vas a poder comerciar conmigo, ya que cualquier acero que tú produzcas tiene níquel cubano y por tanto no va a poder entrar aquí. Entonces, con Italia creo que ya lo vimos también en otra ocasión, el problema con Italia del níquel, con Francia, con Holanda no lo habíamos visto, con Japón, finalmente incluso con la Unión Soviética, que aceptó, firmó estos certificados de origen. Quiere decir que la Unión Soviética se suma al bloqueo también, en este caso, en relación al níquel, termina aceptando esto meses antes de que se desintegrara como país. De ahí que cuando ellos empezaron a publicar notas para esa persecución tenaz, primero lo hicieron con países de Europa Occidental, después con Japón, pero terminaron haciéndolo con Checoslovaquia y también con la Unión Soviética. Y ya con Checoslovaquia, Michael también trató este tema, el problema del níquel. Y para el año 2000, en el juicio contra el gobierno de Estados Unidos por los daños económicos ocasionados por el bloqueo, los especialistas de este sector expresaron que la vigencia de esta medida impide en la actualidad, o sea, se refería en el año 2000 cuando aquello, el acceso del níquel cubano al 40% del mercado mundial, ¿no? Pueden imaginar el impacto que eso tuvo, en primer lugar, para la comercialización del níquel cubano, que estaba en ascenso ya desde el final de los 80, con la puesta en marcha de Punta Gorda en el año 86. Pueden imaginar también que todo el que le compra níquel al Estado cubano conoce esas medidas restrictivas, conoce de esas medidas de sanción, conoce de esa persecución y por lo tanto cobra su precio. Porque está pagando por un riesgo. O sea, el problema es que ellos están cobrando, quiere decir Cuba tiene que pagar por el riesgo. O sea, ellos cobran, ellos se aprovechan de eso y lo que están cobrando es el riesgo. Es como el mercado en la bolsa negra, tú pagas el riesgo también, ¿no? Y por eso sale caro. Por muy capaces y diestros que son los vendedores cubanos, tienen que lidiar con ese riesgo de comprar, o sea, ellos tienen que lidiar con ese riesgo de comprar níquel cubano que evidentemente tiene un impacto en su precio. Por otra parte, también han hecho todo lo posible por interrumpir y dificultar los financiamientos para la operación normal de la industria de las 3 plantas cubanas que operan. A pesar de eso, la producción ha ido creciendo, pero no cabe duda de que toda esa política contra el níquel cubano y el desarrollo de sus reservas ha sido un límite para el desarrollo de esas ramas. De estas ramas, ¿no? Esta persecución tenaz es también por la característica del producto, porque ellos saben que son productos importantes. Ya hablamos de la cantidad de níquel mejorados, cuánto tiene Cuba. Un país que tenga unos cuantos ya está hecho, y ya hablamos de eso. Y lo que dijo Michael, además, ¿no? Del níquel, de la importancia que tiene el níquel. Pero esta persecución, porque ellos saben que son productos importantes, particularmente el cobalto. Claro, el cobalto también. Esto también es en contra del cobalto. Los acuerdos que se suscriben son acuerdos de importación, o sea, incluye níquel, incluye cobalto, incluye todo esto,
que tiene un valor estratégico que se utiliza en la industria aeroespacial y en la industria de armamento, y teniendo Cuba la segunda reserva de cobalto de este producto en el mundo, pues de especial preocupación. No ha cesado la agresión ni siquiera en este momento. Este es el testimonio de María del Pilar González Rodríguez, vendedora internacional de la empresa cubana exportadora de minerales y metales Cubaníquel, 18 de enero del 2000. O sea, ya el testimonio eso está en uno de los tabloides de la mesa redonda, ¿no? Bueno, yo creo que ya déjenme ver, porque en la cápsula 27 nosotros, bueno, abordamos el mismo problema con el níquel. Bueno, no hablamos de la suscripción de acuerdos, pero sí. Entonces, no creo que sea necesario volver sobre lo que representa esto en términos de importación, o sea, las violaciones que esto implica, porque ya esto es harto conocido. Entonces, un ejemplo de esto es que el 23 de noviembre de 1983, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció que tuvo razones para creer que ciertos materiales con contenido de níquel importados de la URSS contienen níquel cubano. La nota incluyó la detención en aduanas de materiales importados directa o indirectamente desde la URSS y que se estaba considerando requerir que las importaciones de los Estados Unidos de ciertos materiales de níquel de países que importan de la URSS fuesen acompañados de documentos. Estos son los llamados certificados de origen, ¿no? Que muestren que no fueron manufacturados en la URSS o con níquel soviético. Registro Federal, volumen 48, número 200. Claro, porque ellos pensaban que dentro de ese níquel, supuestamente, o sea, había níquel cubano y por eso era la persecución. Volumen 48, número 227, noviembre 23 de 1983. Ahora vamos con el componente militar. Introducción del dengue hemorrágico en Cuba, ¿no? Bueno, ustedes saben que hace poco fue liberado Arocena, que se prestó para esto, ¿no? Antecedente: 1976, Dulce María Santiesteban Loureiro, Regina para la CIA y Ani para la seguridad cubana, fue reclutada por la CIA con ocasión de un viaje a España mientras laboraba en la Junta Central de Planificación. Claro, era una doble agente, ¿no? Era Ani para la seguridad cubana, estaba trabajando realmente para la seguridad cubana. Ver Alberto Ferrera Herrera, yo fui Regina para la CIA, editorial Capitán San Luis, La Habana, 1997. Antes de la comprobación por métodos científicos acerca de la intencionalidad en la introducción en el país del virus del dengue hemorrágico en el primer semestre de 1981, que provocó la muerte de 158 personas, a través de ella se pudo conocer desde pocos meses antes de que se manifestara clínicamente que la CIA fraguaba una acción de guerra biológica contra Cuba. En el mensaje 40 de febrero de 1981 enviado por la CIA a su agente Regina, le decían: mensaje 4.0, posibilidad de saber qué tipos de dengue se conoce en Cuba, detalles de enfermedades virales que afectan a la población, medicinas que importa Cuba, países. Saludos, Julia, Agencia de Información Nacional, AIN. Bien, página 40. Cuando aún en Cuba no se había detectado que había sido introducido el dengue en el país y aún contaban con vida los 101 niños que poco tiempo después morirían, o sea, murieron 101 niños. El 6 de abril de 1981, la agente Regina de la CIA recibía el mensaje 45, similar al citado anteriormente, que expresaba, o sea, aquel era el 40, este es el 45. Mensaje 45. ¿Cuáles son las enfermedades que más abundan en Cuba? Se conoce personas con conjuntivitis, lugares, prestar oído a conversaciones sobre enfermedades infecciosas. Julia, Agencia de Información Nacional, página 43. Suceso: solo 5 meses después de este inocente, entre comillas, requerimiento, los hospitales de la capital y una de las provincias centrales del país informaron acerca de la aparición de un número elevado de casos de conjuntivitis hemorrágica epidémica, enfermedad de amplia difusión y presentación muy aparatosa. Entre septiembre y diciembre de ese año se produjeron alrededor de 600,000 casos, que para fines del año siguiente llegó casi al 1.000.000 de personas infectadas. Recordemos en este último caso la negativa a la venta de productos y equipos que habían
que había hecho en 1981 para el enfrentamiento del mosquito Aedes aegypti, en ocasión a la epidemia introducida al país como parte de la guerra biológica de Estados Unidos contra Cuba y que cobró en aquella oportunidad 158 vidas, lo que yo le decía, entre ellas las de 101 niños. Y además no le quieren vender los productos, los equipos necesarios para enfrentar lo mismo que ellos introducen, claro, naturalmente, ¿no? El mensaje 97 para esta gente decía, mensaje 97, o sea, 97, detalles sobre hepatitis, instalaciones Isla de la Juventud, sobre brote de conjuntivitis, escasez de medicinas y equipos médicos. Abrazos, James, Agencia de Información Nacional, al doctor Eduardo Zagaró González, especialista en gastroenterología infantil y supuestamente reclutada como el agente Antonio por la CIA a inicio de 1979, mientras se desempeñaba como jefe de la misión cubana en Mozambique. En el año 81, a raíz de la epidemia del dengue, le pidieron que evaluara sus resultados y cuáles eran las reservas con que contaba Cuba para su combate. A este supuesto agente, la CIA le solicitó entre el 80 y el 86 más de 200 requerimientos informativos relacionados con el sector de la salud. Bueno, ahora vamos al, bueno, claro, esto es guerra biológica, bloqueo como acto de guerra, ¿no? Vamos para los viajes, ¿no? El componente este, los viajes, los intercambios y todo eso. Decisión de la Corte Suprema en junio de 1984 en relación a los viajes. La Corte Suprema en junio de 1984 se contradijo en esencia y sentenció 5-4, son 9 los jueces de la Corte Suprema, 5-4, en el caso Reagan versus Ward, un pleito contra la limitación de viajes a Cuba, que el Ejecutivo tenía el derecho de imponer restricciones de viajes por razones de seguridad nacional. Apelan a la doctrina de seguridad nacional nuevamente, debido a las amplias facultades que mantenía bajo la ley de comercio con el enemigo. US Supreme Court, Reagan versus Wall, 468, US 222, 1984. Michael, necesito que pinches el enlace que hay ahí de la Corte de http supreme.justia.com cases federal, para que la gente vea a qué caso de la Corte Suprema me estoy refiriendo. Esto, por supuesto, contradice el caso Reagan, este caso Reagan versus Wall contradice el caso que nosotros vimos en la cápsula 23. No sé si recuerdan. Michael. ¿Cómo no? Estoy. Ok, perfecto. Pinchando el enlace. Estoy compartiendo la pantalla. Un momento. No sé si recuerdan que en la cápsula 23 nosotros abordamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de 1967, que es el caso United States versus Law, donde se afirma que el viaje sin un pasaporte específicamente autorizado, como estableció aquella nota del Departamento de Estado en la administración en el año 61, no sé si recuerdan, en la cápsula 7 de aquella nota, creo que era en las postrimerías de Eisenhower, de que había que viajar a Cuba con un pasaporte endosado, qué sé yo, y todo esto, que eso, que viajar sin ese pasaporte, o sea, sin esa cosa, sin esa restricción, no constituía un delito de acuerdo con la legislación aplicable. Quiere decir que ellos aquí están favoreciendo los viajes en United States versus Law. Aquí, en esta de Reagan, lo que están es tirando por el, o sea, vamos a decir, contradice en esencia lo que dijo la Corte Suprema aquí en el año 67. Quiere decir lo que están haciendo ahora, ¿no? Ese es el caso Reagan versus Wall. Ustedes lo pueden revisar, es una injusticia. Ahí se ve cómo, no lo vas a leer, Michael, porque es demasiado, es un poco largo, pero ese es el caso que ustedes pueden acceder por internet, donde precisamente se contradice en lo que había dicho la Corte Suprema en el año, y ahora sí, por razones de seguridad nacional, pues entonces Reagan restringe los viajes. Bueno, nada, voy a seguir. Adiós, quinta enmienda, que tiene que ver con la libertad de viaje. Por eso digo, la seguridad nacional es una vaca sagrada. Y bueno, aquí están aplicando, si bien lo hacen por la ley de comercio con el enemigo,
esa ley es muy fuerte. Bueno, bien, aunque ya la ley de comercio con el enemigo no está sustentada bajo elementos de seguridad nacional, pero los arrastra, porque es una ley contra el enemigo, imagínate. Ahora, vamos a hablar de varios componentes que están incluidos, el comercial, el financiero. O sea, estos elementos no se pueden separar ni en componentes económicos, comercial, ni en componentes económicos, financieros, porque todo está muy mezclado, ¿no? Diplomático, comunicacional, subversivo. Recordemos cuáles son los antecedentes de todos estos elementos que les voy a dar. Recordemos que se había producido la revolución iraní, toda la situación de los rehenes. Recordemos que se había producido el triunfo del movimiento de la Nueva Joya en Granada, encabezado por Maurice Bishop. Recordemos que se habían firmado los tratados Torrijos-Carter y que se había producido un auge del movimiento nacionalista en Panamá. Se había producido el triunfo sandinista en Nicaragua. El MAPLA en Angola estaba al frente de la situación. Se desarrollaba el movimiento guerrillero en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Gobiernos de orientación socialista en Etiopía y en Afganistán habían tomado el poder, ¿no? Taraki, recuerdan que un hombre tremendo, ¿no? Esto es para caracterizar breve y rápidamente la situación internacional. Y en lo interno había un alto nivel de desempleo en Estados Unidos. Se había producido el nivel de inflación más alto de ese siglo. Habían aumentado un 10% los precios de las mercancías al por mayor. Realmente una situación económica complicada. En esas condiciones, el movimiento neoconservador, o sea, los neocons norteamericanos, concluye que el país sencillamente estaba a la deriva y que había que restaurar el liderazgo y la hegemonía norteamericana en el mundo. En esas circunstancias se plantea como estrategia la necesidad de romper la paridad militar con la Unión Soviética, un trabajo activo de apoyo a la contrarrevolución en Nicaragua, los contras, al gobierno en El Salvador para evitar el triunfo de las fuerzas revolucionarias, el incremento de la presencia militar en el Golfo y, como parte de toda esta política y de todas estas medidas, el aumento de la hostilidad y las tensiones con relación a Cuba. Recuerdo una frase de Alexander Haig, que fue el secretario de Estado en aquel momento, que decía que había que ir a la fuente y que había que convertir, no lo voy a decir aquí por las damas, no voy a usar la palabra Cuba en una palabra muy fea, un panqueo, ¿no? Esa es la característica de esta administración. Había que convertir a Cuba en un panqueo, eso es lo que decía, o sea, bombardear a Cuba completa, o sea, ¿no? Tierra arrasada, la política de tierra arrasada de Roma sobre Cartago, una cosa así, una bestialidad. Eso era lo que decía Alexander Haig. Bien. Entonces, tenemos que esos son los antecedentes de, primero, el documento de Santa Fe, ¿no? Documento de Santa Fe, en mayo de 1980, el documento de Santa Fe del denominado Comité de Santa Fe, a través del cual el gobierno propone revertir las medidas anteriores, o sea, esa pequeña flexibilización que había habido bajo Carter. En la proposición número 4 de dicho documento, se expresa con mucha claridad que, cito, la subversión cubana debe ser calificada como tal y resistida. A ellos no les importa que digan que el gobierno cubano, si quiere, lo diga, que estamos subvirtiendo, queremos subvertir el orden cubano. Y por supuesto, nosotros esperamos que hagan algo al respecto, ¿no? El precio que La Habana debe pagar, dice, por tales actividades no puede ser pequeño. O sea, le van a dar con todo. Estados Unidos solo puede restaurar su credibilidad tomando inmediatas acciones. Los primeros pasos, y subrayo esto lo están diciendo ellos, deben ser francamente punitivos. Los diplomáticos cubanos deben abandonar Washington. El reconocimiento aéreo debe ser recomenzado. Los dólares del turismo norteamericano deben ser cortados. Claro, por eso el caso Reagan versus Wall. El acuerdo pesquero de 1977, altamente ventajoso para la flota pesquera cubana, debe ser revisado. Cuando dicen revisado, ya ustedes saben, ¿no? Fin de la cita. Y así siguen con otras propuestas. Acuérdense cuando Trump decía voy a revisar la política, ¿no? Y así siguen con otras propuestas, incluida la creación de una emisora que transmita hacia Cuba este programa de Santa Fe, que es la base, ¿no? Con relación a América Latina y el Caribe, lo que se propone es actualizar la doctrina Monroe, la que consideran elemento esencial de su política y la definen como la primera y fundamental base de la misma.
ya que la región había sido excluida de la estrategia norteamericana. Como parte de este recrudecimiento, bueno, eso es, ellos nunca habían excluido eso, pero bueno, ese es el discurso para esta gente que creen que Carter fue un niño bueno, ¿no? Como parte de este recrudecimiento de la hostilidad contra Cuba y de las medidas que posteriormente se van a tomar para endurecer el bloqueo, puedo predecir que la revolución cubana es invencible porque tiene un pueblo y porque tiene un gobernante como el que dirige a Cuba. No sé, yo quisiera que fuera así, pero yo no puedo hacer una predicción, imagínense ustedes. Ojalá se crea, yo creo que todo lo que yo hago es en esa dirección, pero bueno, no pudiera yo Javier, Javier, como parte, creo que lo que usted acaba de leer de ahí es una cita del Che. sí, yo sé que es del Che, pero se decía lo mismo de la Unión Soviética y colapsó. Se decía que aquello era invencible, que aquello no podía, que aquello era algo que no, y sin embargo se colapsó. Bueno, voy a seguir con esto. Como parte de este recrudecimiento de la hostilidad contra Cuba y de las medidas que posteriormente se van a tomar para endurecer el bloqueo, se crea la Fundación Cubano-Americana y comienzan las reuniones que Richard Allen, entonces asesor de seguridad nacional, sí, porque ya Alexander Hay había dicho eso, que era el secretario de Estado. Ahora Richard Allen dice, tuvo con esta organización, o sea, se crea la fundación, o sea, todo esto nace del documento de Santa Fe, ¿no? El problema de la creación de la Fundación Nacional Cubano-Americana no es que los cubano-americanos, no, esto viene de un plan del Estado profundo, que es lo que le estoy tratando de mostrar. Yo siempre he dicho eso, ellos no se mandan aquí. Esto viene del documento de Santa Fe. Y comienzan las reuniones. Claro que Richard Allen se reúne con todo esto mequetrefe, con todos los payasos estos que tienen ellos, con Mascanosa, con toda esa gente. O sea, por el tipo, el asesor de seguridad nacional es el que le dice lo que tienen que hacer. Se toma también otro grupo. La gusanera. Sí, todos los títeres se revuelven ahí, ¿no? Lo sacan del pantano y se toman también otro grupo de medidas para justificar la hostilidad que incluyen la... Pero lo que le quiero demostrarle es que hay mucha gente aquí que está equivocada, que piensa, que confunde el payaso con el dueño del circo y la sirvienta con la dueña de la casa. Exacto, yo siempre lo digo. Mascanosa no se manda, ni ninguno de ellos se manda, ni la fundación la hicieron los cubano-americanos, la fundación la hicieron porque el documento de Santa Fe, que es un documento del gobierno de los Estados Unidos, lo dice. O sea, no es porque para justificar que incluye la propaganda. Bueno, de ahí viene en el 81 la creación de la Fundación Nacional Cubano-Americana como instrumento representativo de la reacción de origen cubano para que, en estrecha alianza con la extrema derecha norteamericana, actuase como grupo de presión para la gestación y aprobación y ejecución de las medidas que diesen al traste con la revolución. Claro, porque a ellos lo que les conviene es decir, para que no suenen tan imperialistas, como que no somos nosotros un problema entre los nacionales cubanos. Y entonces ponen esta imagen de que eso, pero ese es el anzuelo, pero realmente nadie se cree el cuento, nadie, coño, yo creo que se crea esto a esta altura. Algunos miembros de la fundación habían tenido problemas por tráfico de droga, habían sido procesados y algunos de ellos habían tenido que tomar cierta distancia de ciertas posiciones de liderazgo en la institución debido a los cargos de tráfico de droga. ¿Cómo se llama esto? Incluyendo a Gaspar Jiménez, Rolando Mendoza, porque todos son unos traficantes, casi todos son unos traficantes. Adicionalmente, militantes asociados con la asociación, con la Fundación Nacional Cubano-Americana, como Luis Posada Carriles, que dijo que él había fundado, que él había sido financiado por Mascanosa, y Mascanosa trató de tomar distancia y dijo, no, yo no te di nada. Y su coordinación, el Coro, que es un grupo terrorista, o sea, la coordinación de organizaciones, decían que eran revolucionarias unidas. Sí. Diablos, revolucionarios. Si esta gente son fascistas, es la contrarrevolución. Exacto. Y los contras, claro, porque también estaban con los contras. Estaba Pepe Hernández, que había sido un combatiente de los contras, y algunos miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que habían proveído, bueno, el problema de la ayuda humanitaria, que esto es viejo, y habían sido acusados de tráfico de droga y todo esto. Bueno, el segundo elemento
que tenemos es la Directiva de Seguridad Nacional número 17 del presidente de Estados Unidos, de Reagan. O sea, ustedes saben que en la época de Obama hubo una directiva de seguridad nacional. Yo no sé si ustedes recuerdan. Esto es una directiva, pero por supuesto que es durísima. Bueno, la de Obama era dura, pero quiero decir, tenía alguna flexibilización, pero esta es durísima. Esta directiva es un ejemplo de lo anterior y dice: política a seguir respecto a Cuba. Estoy citando el documento. Desarrollar presiones públicas contra Cuba, sacando a la luz los asuntos de derechos humanos, ¿no? Esto es una falta de respeto. Supuestas violaciones de derechos humanos en la isla, ya desde la época en que James Carter era presidente de Estados Unidos, del 77 al 80, a partir del año 77, el tema de los derechos humanos fue utilizado por Washington como instrumento de política exterior y punta de lanza para imponer su esquema de dominación a Cuba, como parte de una estrategia mucho más amplia dirigida contra el sistema socialista a nivel mundial, alcanzando niveles de virulencia durante la administración de Ronald Reagan. Ello fue así, al tiempo que poco importaron a esas administraciones la violación de los derechos humanos por dictaduras sangrientas en diversos rincones del mundo, mientras los gobiernos de estos países fueran fieles a los intereses de Estados Unidos, en especial en la lucha contra el comunismo. Y entonces esto es una falta de respeto, hablar ellos de derechos y políticos utilizando, subrayo, utilizando a la comunidad cubana en el exterior, ¿no?, para trasladar ese mensaje. O sea, la utilización de estas organizaciones y esta comunidad con esos fines. Bueno, claro, la fundación entre ellas también forma parte de esa política de agresión. Bien, número 3. El 13 de noviembre de 1981 aprueba el Senado norteamericano resolución que prohíbe destinar recursos federales para promover el comercio con Cuba. Elemento número 4. El 29 de enero de 1982, las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro se enmendaron, añadiéndose un apéndice a la sección 515.536, o sea, apartado 515. Aparte esto 536, que yo no voy a entrar ahora a eso, pero bueno, que reproduce la nota de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ahí donde está eso, a la aduana, FAC número 95-111, sobre los procedimientos a seguir para la detención de publicaciones sin licencias emitidas por la citada oficina, originarias de Vietnam, Corea del Norte, Camboya y Cuba, todos esos países, ¿no? 47, registro federal 4254, o sea, no podían ni siquiera importarlo los Estados Unidos ninguna de estas publicaciones, ¿no? Sección 47, registro federal 4254 y sección 515.536, enero 29 de 1982. Elemento número 5, y esto es fundamental. 1 de marzo de 1982, 47, registro federal 16623. Esto es inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. Y voy a explicar cómo se da esto. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el entramado jurídico? ¿Cómo es que esto llega a producirse? Primero, un antecedente es la ley de control de las exportaciones de 1949, porque esa es la ley que sustenta, una de las leyes que sustenta la que de verdad tiene que ver con esto, y le voy a explicar por qué, que es la ley de la administración de las exportaciones que Michael mostró al principio, de 1979, y además los reglamentos que devienen de esa ley, que es los reglamentos para la administración de las exportaciones de 1979 también, bajo Carter. A pesar de no constituir una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, en virtud de lo dispuesto por la ley de administración de las exportaciones de 1979 y a su vez, por tanto, por los reglamentos, o sea, hay que ir al Departamento de Comercio, porque acuérdense que esta ley los lleva al Departamento de Comercio también, que es en vez de ser el título 31, que es el Departamento del Tesoro, es el que tiene que ver con finanzas
y dinero, tienen que ir al capítulo, porque en inglés title, en español es capítulo 15, CFR, o sea, Código de Regulaciones Federales 385.1, inciso B, apéndice 1, del Departamento de Comercio, ¿no? Porque ahí está eso en la ley y en los reglamentos correspondientes, en la Ley de Administración de las Exportaciones, donde se estableció la presentación por parte del Departamento de Estado de un informe anual al Congreso sobre terrorismo. O sea, quiere decir que lo que dice la Ley de Administración de las Exportaciones es que, y que está también en los reglamentos que devienen de ella, porque recuerden cómo funciona esto: una ley le da una orden al presidente, el presidente a su vez le da la orden al respectivo departamento, que se instrumenta, o sea, los departamentos la instrumentan a través de los reglamentos. Por tanto, ahí dice, en el Departamento de Comercio, en esos reglamentos, que el Departamento de Estado tiene que presentar un informe anual al Congreso sobre terrorismo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Eso está a título 22, Código de los Estados Unidos, sección 2656A, y en 1981 se publicó el primero. En el segundo, ¿no? En 1982, o sea, en el segundo, porque es cada un año, en el 81 se presentó el primer informe, en el segundo, en 1982, el segundo informe anual sobre terrorismo internacional, que es elaborado, bueno, claro, por la oficina del coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado. No sé si recuerdan la serie de Jack Bauer y toda esta cosa, toda esta serie imperialista que salió de Jack Bauer 24. Bueno, pues dentro del departamento... Sí, no, eso es tremendo. O sea, dentro del, o sea, quiere decir que aquí, dentro del Departamento de Estado, eso y las películas James Bond, todas son propaganda imperialista de Guerra Fría. Claro, pero entonces la oficina del coordinador de contraterrorismo, o sea, que es una oficina que está dentro del Departamento de Estado, tiene que elaborar este informe anual sobre terrorismo internacional, y ahí es donde Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores, en la lista de países identificados como aquellos que brindan apoyo a actos de terrorismo internacional, que es lo que viene siendo el 47 Registro Federal 16623, cuando se publica en el Registro Federal, que es cuando entra en vigor, ¿no? Los cuales están sujetos a controles de exportación de política exterior especiales. Consecuentemente, esta lista la establece el Departamento de Estado, porque claro, es un informe al Congreso, o sea, se le tiene que informar al Congreso. Entonces, busca ahí en la ley, un momentico, déjame ver si yo abro la ley, y en la Ley de Administración de las Exportaciones, vamos a ver, vaya, déjame ver si, porque es un poco difícil de encontrar. Déjame, abre la ley y muéstrala ahí. De nuevo, pon la ley, la misma ley que pusiste al principio del programa. A ver qué podemos hacer al respecto. Déjame ver si yo la abro también, para ver si yo puedo. A ver, porque yo no voy a leer todo eso. Yo no. Imagínense ustedes que me están escuchando tienen que buscar la ley también y poner, porque yo no voy a hacer todo el trabajo. Yo no voy a hacer todo el trabajo. Pero abre ahí a ver. Okay. Vamos a ver qué es lo que hacen los. ¿Me la vas a mandar? Yo te mandé ya la ley si tú la abriste. Hoy lo primero que hiciste fue abrirla antes de empezar la cápsula. Es la misma ley. Es la Ley de Administración de las Exportaciones. No problema. Acuérdate que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no es una ley, pero está sustentada en la Ley de Administración de las Exportaciones. ¿Por qué? Porque es la ley la que dice que el Departamento de Estado tiene que presentar un informe al Congreso sobre terrorismo. Y en el segundo de esos informes, o sea, anualmente tiene que hacer eso. En el segundo fue cuando Cuba se incluyó. En el informe del 82. Claro, el Departamento de Estado tiene una oficina para eso, que es la oficina de coordinador de contraterrorismo, que es la que hace que es la que determina eso. Pero busca ahí. Déjame abrir yo esto también aquí, a ver si yo.
puedo. Entonces, ¿qué? ¿Hay bloqueo o no hay bloqueo? Porque todavía me dicen que no, compadre. Hasta gente de la familia. Esto es terrible. Qué cosa más grande. Hay que ver que la razón no es suficiente. O sea, para convencer a algunas personas. La gente después dicen que no hay bloqueo. Eso es una locura. Entonces, es una locura. Todo este trabajo que yo estoy haciendo es por gusto entonces. A ver, yo tengo la ley aquí. Déjame ver si yo puedo. Ya. Sí. ¿La ves, Javier? Sí, la veo. Voy a déjame ver si. Espérate. Cuando tú aprietas la tecla Control F y te sale una barra de búsqueda, vas a buscar todas las instancias en las que se repite la palabra annual. O sea, anual. Espérate, déjame ver una cosa ahora. Déjame ver si lo encuentro aquí. Sí, porque yo creo que hay otra cosa que vamos a ver ahí de annual también. Déjame ver si encuentro el problema del... a ver dónde es que lo tienen. Déjame ver si lo encuentro, espérate. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro esto, espérate. Sí, porque ellos hablan de terrorismo aquí. Sí, déjame ver aquí. Ellos hablan. Ajá. Busca la página. Déjame ver. Country Support International Secretary and the Secretary shall notify the Committee of Foreign Affairs of the House of Representatives and the Committee of Banking, Housing and Human Affairs. Sí, porque ellos hablan de países. Pero ellos hablan de terrorismo y eso, pero no es lo que yo quería. No es lo que yo quería. Aquí se habla de que tiene que notificar a la Casa de Representantes y todo el cuento de ese. Notificación de del problema del terrorismo. Social, okay. Todas estas cosas. Okay. Todo este lío de la notificación, ¿no? Déjame ver aquí. Vamos a elegir. A ver cómo te puedo decir la página. Ok. Sí, porque es que de aquí vamos a ver dos cosas, no solo una. Ajá, el Secretary of State shall notify the Committee of Foreign. Ajá. Déjame ver si puedo. Déjame ver qué página aquí puedo.
Coño, es que no tienen ni página. A ver, 516, 515. Busca ahí la página. Busca 93 estatus.515. En la derecha, a veces está en la derecha y otras veces está en la izquierda. Busca la punto 515 un momentico ahí. ¿Ya la encontraste? Javier, continúa. Sí, porque la encontraste, la página que te dije. No, No la pudiste encontrar. Bueno, está bien, voy a continuar entonces. Bueno, ya en esa ley, ustedes busquen ahí, que ahí se va a hablar de eso, del problema de cómo tienen que presentar ante el Congreso este informe. Esto aquí vamos para la parte, o sea, bueno, lo que tiene que ver con esto es que cuando están hablando, vamos, eso lo vimos ya en la cápsula 23, el problema de el problema del bloqueo, ¿no? Como acto de guerra, todo lo que implica esto. Entonces vamos de nuevo vamos a seguir con con el problema de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. De la injusta inclusión de Cuba en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo internacional en 1982, se derivan las siguientes transacciones prohibidas por la ley: la exportación de equipamiento militar y de tecnología de uso dual, civil y militar, el otorgamiento de asistencia exterior y el desarrollo de programas de ayuda gubernamental, la concesión de préstamos y créditos por parte de instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, etc., y la aprobación de sistemas de preferencias y tarifas comerciales. Todas estas restricciones seguirán en vigor para Cuba a pesar de su exclusión de la lista en 2015, en cumplimiento de las leyes y regulaciones de bloqueo. Por ejemplo, la Ley de Control de las Exportaciones de 1979, que sentó las bases jurídicas para la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, impide que Cuba acceda a equipamiento militar. Las exportaciones de ciertos productos sensitivos, control del crimen y detención de productos, vehículos militares y productos especialmente diseñados
para la protección de equipos militares hacia los países incluidos bajo esta designación están sujetos a controles de exportación de política exterior especiales antiterroristas por la Ley de Administración de las Exportaciones de 1979, 15 CFR 385.4 de... Ok, bien. Vamos ahora al punto número 6, al elemento número 6. Del 19 de abril de 1982 a julio de 1982 hay un proceso de desmantelamiento de lo que se había hecho por la administración Carter en términos de los viajes. Se hacen nuevas regulaciones, regresan a la situación anterior de licencias específicas y se hacen más estrictas las regulaciones de gasto. En otras palabras, la calma duró apenas 5 años, desde 1977 hasta abril de 1982, cuando el gobierno de Reagan reimpuso las restricciones a los viajes de turismo o negocios a Cuba, aunque permitió aún las visitas con licencia general de ciertas categorías de personas como periodistas, cineastas, investigadores, funcionarios gubernamentales y las visitas familiares. Ese mismo 19 de abril se suprimen los acuerdos pesqueros de 1977. 15 de mayo de 1982, a fin de reducir los ingresos en divisas, todo esto parte de Cuba, todo esto parte del mismo, de todo ese proceso de desmantelamiento, ¿no? En divisas de Cuba, por concepto de turismo de personas estadounidenses, se enmendaron las regulaciones para el control de activos cubanos y la disposición que estipula importaciones limitadas para los viajeros de Estados Unidos a Cuba. 31 CFR 515.560. Capítulo 31. El Código de Regulaciones Federales 515.560. Fue más estricta para autorizar las importaciones de hasta $100 estadounidenses solo para funcionarios de Estados Unidos o extranjeros en viajes oficiales a Cuba, miembros de medios de prensa, investigadores profesionales y visitantes de familiares cercanos en Cuba. La aplicabilidad de esta disposición fue aclarada más tarde por una enmienda posterior efectiva el 22 de julio del 82. Todo esto se desprende del caso Reagan versus Wall. El elemento número 7, 5 de octubre de 1983, la sección 212, inciso B, 97, estatuto 385, 19 USC 2702B del título 2 de la Ley de Recuperación Económica para el Caribe. Ley Pública 98-67, 97 estatuto 394 IP USC 2701-2706, que estipula el tratamiento libre de impuestos para la mayoría de las importaciones procedentes de países designados de la cuenca del Caribe, excluyó a Cuba de la lista de países potencialmente elegibles para los beneficios de este programa. Tiene que ver de nuevo con importación, ¿no? O sea, no, Cuba no recibe este beneficio. Elemento número 8. Seguimos con la continuación de la instrumentación de la Ley de Administración de las Exportaciones de 79, de Export Administration Act. ¿En qué sentido hay una continuación aquí? Ley Pública 96-72. En la orden ejecutiva, recuerden que una ley le dice al presidente, cuando usted estime conveniente, proceda. El 14 de octubre del 83, la orden ejecutiva 12-444, emitida por el presidente Reagan para el cumplimiento de esta ley. ¿Cuál es el entramado jurídico? Deviene, por supuesto, el cumplimiento de la sección 6A de la Ley de Administración de las Exportaciones del 79, apéndice 2405A, la cual estipuló una fecha de terminación obligatoria para los controles a la exportación mantenidos por razones de política exterior, como el bloqueo en contra de Cuba, a menos que tales controles sean extendidos por el presidente anualmente. O sea, quiere decir que el presidente tiene que extender cada año, ¿no?, estos controles, este sistema de controles especiales que está dentro de los reglamentos de la administración de la Ley de Administración de Exportaciones, sujetos a criterios estatutorios especificados y a consulta e informe al Congreso. La extensión de la autoridad fue delegada al secretario de Comercio, o sea, quiere decir, el presidente dice, no, hazlo tú. O sea, delega en el secretario de Comercio, porque acuérdate que toda esta ley tiene mucho que ver cuando se aplica, o sea, cuando deviene en estos reglamentos, esto está dentro del Departamento de Comercio. Claro, el Departamento de Estado está involucrado porque tiene que también, con el problema de la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, el Departamento de Estado tiene que hacer un informe anual. En el segundo se incluyó a Cuba en el informe del 82, pero también el departamento, no solo el de Estado, el de Comercio es donde está todos estos reglamentos que devienen de esta ley. Y hay que los sistemas de controles
especiales que están ahí adentro tienen que ser renovados anualmente. La extensión de la autoridad sujeto a criterios estatutorios, claro, porque está en la ley, especificados y a consulta e informe al Congreso. La extensión de la autoridad fue delegada al secretario de Comercio, quien la ha utilizado anualmente para extender los controles. El texto es emitida para que continuase en efecto el sistema de controles contenidos en las regulaciones para la administración de las exportaciones 15 CFR, partes 369-399, bajo la autoridad de la Ley de Administración de las Exportaciones en 1979. CDMC fuera enmendada, o sea, los controles debido al término de la fecha de expiración. Mira a ver si ahora, Michael, me puedes encontrar este problema de los controles. Porque no me pudiste encontrar lo otro que te dije. A ver si ahora me puedes encontrar la página esta que te voy a dar ahora. Busca la página. A ver. Ok, vamos a ver. Ok, busca la página, mira a ver si ahora me puedes encontrar la 513.513, porque está a punto 512, o sea, en la izquierda o en la derecha, mira a ver si ahora me puedes encontrar eso, aunque sea, ya que no me pudiste encontrar la que te dije. Mira a ver si no puedes encontrar esa tampoco. Está en la parte derecha, punto 513. Tiene que estar ahí. Porque o si no, mira, usa control F cuando te sale la barra de búsqueda, pon 2405, porque está en la sección 6 del apéndice 2405 de la ley, porque si no la gente va a creer que yo estoy engañándolo. Mira, control F 2405. ¿Ya la encontraste? Foreign Policy Controls. Ok, ahí en Foreign Policy Controls, ve donde dice sección 6, ve donde dice inciso A, ve a donde dice 2, en vez de decir, o sea, debajo del párrafo ese donde dice 2, export controls maintained for foreign policy purposes shall expire. Lee ahí para que la gente vea. Lee ahí porque eso es lo que estoy queriendo decir, que expire y por tanto tiene que ser cada año, tiene que ser renovado los sistemas de controles de exportación. En la parte ahí donde dice 2, export control maintain, lee ahí. No te vayas tan lejos, donde dice 2 ahí, si yo lo veo, donde dice export controls maintain for foreign policy, debajo de la sección 6A, el segundo párrafo, empieza así, 2 entre paréntesis, ahí empieza a leer. Javier, te escuché la primera vez, estás repetido como 4 veces. Pero no te oigo porque estás muteado. Estaba muteado. Export controls maintained for foreign policy purposes shall expire on December 31st, 1979, or 1 year after imposition, whichever is later unless extended by the President in accordance with subsections B and E. Any such extension... Ahí lo dice que tiene que ser renovado, que al final realmente es el secretario de Comercio el que tiene que, porque después te habla de any such extension, después en el 3 te dice whenever the secretary denies, porque después al final es el secretario de Comercio el que puede, el que delega, el presidente delega en el secretario de Comercio. Ya, eso era lo que quería leerte. Y la otra no la encontraste, lo otro que te pedí, que era con el problema de que tienen que decirle al Congreso lo del terrorismo y eso, el problema del terrorismo. Acuérdate, ellos le tienen que hacer, por esta ley, ellos le tienen que hacer un informe al Congreso. Tienen que o sea, el Departamento de Estado tiene que presentar un informe. Esa parte, a ver si la puedes encontrar ahí. ¿Dónde, cómo la encuentro? Yo te lo dije, pero no sé qué te pasó, que no, yo te dije la página y todo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, dale, sigue leyendo?
Sí, pero todavía no. Bueno, busca ahí la página, busca ahí la punto 515. Un momentico. Es que como no tiene el número de páginas, fue muy difícil. Ese es el problema, es que tiene, pero no tiene, ese es el problema. 93 estatus, pero tú te puedes guiar porque, mira, te puedes guiar porque si tú buscas las páginas, tiene punto 514, punto 515, punto 500 y cada página tiene, aumenta, porque todo es 93 estatutos, porque claro, es 93 Ahí estatutos. está. Ahí está. Ya la encontraste, muéstrala ahí un momentito. Ahí está. Espérate. Ya, sí, ahí están las notificaciones al Congreso de los países que apoyan el terrorismo internacional. O sea, quiere decir que el secretario de Estado tiene que notificar al Congreso, notification to congressional committees, ¿no? De que el país ha proveído apoyo a los actos de terrorismo, ve, internacional. Ve, ahí lo dice, ve lo que te digo en el 1. Ya, sal de ahí, ya sal de ahí. Sí, tiene que haber informe, porque el Departamento de Estado tiene que presentar que los países esos apoyan el terrorismo en informes y todo eso, y se presenta, y en el segundo informe es donde se incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Voy a seguir entonces con la cápsula. Vamos para allá. Pero me dicen que no hay bloqueo, entonces no sé qué hacer. Si seguir o no. Elemento número 9, 18 de noviembre de 1983, fundación de la NED. O sea, se funda The New Endowment for Democracy. La fundación. National. Sí, Javier. Ok. La fundación le sirve no solo a los fines de su política hacia Cuba, sino también desempeña un papel activo en el Congreso. Recordemos, por ejemplo, que se quería derogar la enmienda Clark, que impedía la ayuda norteamericana a Savimbi en Angola. En esto la fundación jugó un papel activo. Incluso hay una reunión de Mascanosa con Savimbi. Y también le sirve, o sea, claro, Mascanosa, que era un mierda, se tiene que entrevistar con Savimbi, que era un mercenario, mientras Fidel se entrevista con el grande, ¿no? Con Nelson Mandela, porque los grandes con los grandes, y entonces, claro. Y la gente con la fiesta. No, pero es que es así, o sea, esta gente se reúnen porque, claro, Fidel y Nelson Mandela, esta gente se reúnen para hacer daño, ¿no? Mascanosa y Savimbi para hacer daño, para virar el mundo al revés. Mientras que Fidel se reúne con él ahora, y también le sirve con relación a la política de ellos en Centroamérica. Y aquí también la fundación, además de la actividad del lobby en el Congreso, su vertiente terrorista le suministra miembros, gente con experiencia y apoyo para llevar a cabo esa política. Se da una confluencia de intereses para el apoyo a su política anticubana, al aumento de esa hostilidad, como también a otro objetivo de la política global. La NEC, según datos obtenido de su página oficial, es una organización privada fundada en el 1983, sin fines de lucro y dedicada, eso es lo que dicen, ¿no?, al crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas en el mundo. Esto es cambio de régimen. Aquí no hay nada de democracia. Ahora, claro, ellos ponen esa pantalla ahí. Con la financiación del Congreso de los Estados Unidos, patrocina más de 1000 proyectos de grupos no gubernamentales en el exterior, ¿no? Todas las ONG, todo eso. Ahora, aquí tenemos que, bueno, se han denunciado múltiples organizaciones y países. Su objetivo es el debilitamiento de los gobiernos que hacen resistencia a las políticas estadounidenses. Según The New York Times, artículo de John M. Brother, publicado el 31 de marzo de 1997, la National Endowment for Democracy, NED, cito, se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la CIA.
La compañía dice, ¿no? Pero tú sabes cuál es la compañía, ¿no? Sí. Durante decenios gasta 30 La compañía que está en Langley. Esa en Virginia, ¿no? Sí. Ok, gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países. Todos estos mercenarios organizaron la marcha. Al final, cuando tú buscas, no sé si tú viste el programa de Yohuani, que pasa por la Universidad Colombiana y todo eso, al final tú ves la NET. O sea, que la NET está detrás de eso, y si está la NET es la CIA, porque la NET hace, como dice aquí, el trabajo. Muy buen trabajo que hizo Giovanni, que hasta el guerrero cubano se lo reconoció. Sí, no, porque la NET, pero la gente ve la NET y a veces como que se queda en el aire. Señores, la NET hace públicamente lo que antes hacía surrepticiamente la CIA. No lo dice Fidel, lo dice este hombre, que, o sea, salió hasta por el New York Times esto. Y bueno, ellos hablan o sea, cuando Reagan incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque dijo, el argumento que se usó en ese informe fue que Cuba brindaba apoyo a los movimientos revolucionarios de América Latina, particularmente en El Salvador. Pero la verdad es que Cuba ha sido mantenida en esa lista con argumentos falaces y probablemente sea el país sometido por más tiempo al terrorismo de Estado. A la sazón, la isla ofreció un importante apoyo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, entonces una organización político-militar que libraba una guerra revolucionaria contra un gobierno dictatorial, oligárquico, sumiso a Estados Unidos, cuyo ejército era entrenado y armado por este. Por tanto, Cuba tenía toda la razón de estar allí. Entonces yo creo que ya puedes poner el enlace si quieres, porque ya terminamos con esto. Con la cápsula esta ya. Para los compañeros, suban. Aquí voy a poner el enlace. Oye, estaba muy buena. Es el problema que la gente esta que no entiende que toda esta gente de Guená y todos los hijos de perras estos están detrás de ellos, o Guena o Hiena, detrás de todos ellos está la NET, y está, o sea, por un camino o por otro se llega a la NET y por tanto a la CIA. ¿Entiendes? O sea, que toda esta gente son, porque tú puedes, mira, hay una persona que puede tener todas las diferencias con el sistema cubano posible, todas las diferencias, y es de cierta manera, aunque no estemos de acuerdo, uno dice, bueno, por lo menos no hay una agenda detrás. Pero el problema es que toda esta gente que está involucrada en esto, en estos proyectos que Yohuani perfectamente, o sea, Yohuani perfectamente demostró en su programa, creo que empezó por Cuido 60 y terminó por la NET. O sea, empezó por Cuido 60 y pasó por la Universidad Colombiana, los fondos que recibe, llegó a Peter Hawking, que es un tipo del Banco Mundial, una cosa de esa, y terminó por la NET, ¿no? Sí.